Olá, bem-vindos ao DSM Aquaculture Webinar. Gracias por acompañarnos y disculpas por el retraso que tuvimos algunos problemitas técnicos. Bueno, entrando al tema de hoy, hoy traemos la exposición La próxima generación de alimentos acuícolas, desacoplando EPA y DHA del uso de recursos marinos. Y acá nos acompañan los colegas de DSM, Eduardo Yamashita, gerente técnico de acuacultura para Latam, y nuestra invitada especial, la colega y doctora Esther Santigosa, investigadora líder de acuacultura de DSM Nutritional Products. Esther desempeña sus funciones desde el Centro de Investigación de Nutrición y Salud Animal de DSM en Francia y ha destacado durante su carrera en las áreas de nutrición de omega 3, metabolismo digestivo y uso de nutrientes y aditivos en la nutrición y salud de organismos acuáticos. Antes de empezar, me gustaría recordarles que pueden hacer preguntas durante el evento digitando el texto en el cuadro de preguntas y clicando el botón al lado. Sus consultas serán respondidas al final de la presentación. Bueno, para empezar, Esther, muchas gracias por haber aceptado la invitación y le concedo la palabra para que empiece su exposición. Muchísimas gracias, Thiago. En primer lugar, agradecer la posibilidad de presentar toda la investigación que estamos haciendo a distintos niveles con DSM en beneficio de Veramaris. Y solo para exponer un poco el contexto, esta presentación no es una presentación totalmente científica, sino que van a ver que hay una serie de componentes relacionados también con el punto de vista del consumidor, el punto de vista del medio ambiente, cómo podemos completar lo que hacemos en investigación y desarrollo de productos, en este caso en las fuentes alternativas de omega 3, de EPA y DHA, en esta visión o en este contexto un poco más global. Voy a empezar con una pequeña nota histórica y para ver la tendencia que está habiendo en los alimentos de acuicultura y luego vamos a pasar ya a través de estos otros capítulos. Si vemos el pasado, el presente y el futuro de la agricultura, y esto es evidente para todo el mundo, sabemos que los omega 3 son súper importantes. Históricamente utilizábamos el fish meal y el fish oil, que son fuentes muy ricas en estos omega 3, especialmente EPA y DHA. En los últimos 10-20 años, la industria ha empezado a combinar estos ingredientes marinos con fuentes vegetales, ya sean proteicas o lipídicas. Y tenemos que tener en mente que la situación es muy dinámica, ¿no? Que esta no es la solución final, sino que la industria está investigando muchísimas otras fuentes alternativas, especialmente de proteínas. Podemos pensar aquí en fuentes vegetales extremadamente modificadas que tengan un alto nivel de proteína, pero también en fuentes un poco más innovadoras, como son las harinas de insectos o las single cell proteins, por ejemplo. Esto tiene implicaciones en el mercado y en el consumidor. Si miran la gráfica de la izquierda, vemos que la acuicultura está creciendo enormemente y la previsión es que este crecimiento continúe, pero sabemos que la disponibilidad de productos marinos, ya sean fish meal o fish oil, tiene una tendencia a la estagnación y ligeramente a la baja. Cuando estamos sacando estos ingredientes marinos de la formulación, hay una consecuencia directa en el animal. En la gráfica de la derecha hay un ejemplo del contenido de EPA y DHA en el filete de salmón atlántico entre 2006 y 2016, una parte en Escocia y una parte que es la línea verde, y en Noruega, que es la línea amarilla. Y pueden ver que la consecuencia en el animal es importantísima, porque lo que tenemos aquí es una disminución de casi el 50% de los niveles de EPA y DHA. Y esto ya veremos después que tiene una serie de consecuencias tanto a nivel del animal como a nivel del consumidor. Esta tendencia no es única en la salmonicultura. Si vemos, hay algunos datos
las dietas de camarón en India. Esto es una publicación de 2016 en la que vemos que en solo 2 años, de 2014 a 2016, la tendencia de contenido de omega 3 en las dietas es a la baja también. Y esto va a repercutir de la misma manera en la composición de camarón. A la derecha, otro ejemplo en Barramundi. Tenemos solo 2 puntos en este caso, pero una tendencia similar. Entre 2000 y 2010, una disminución dramática del contenido de estos omega 3 en el filete de los animales. Y esto, como decía antes, tiene consecuencias en el consumidor. Sabemos que el consumidor de productos marinos, en general, va un poco más allá. No los compra ni por el precio ni por el gusto, sino que tiene siempre en la mente ese beneficio para su salud, para la salud del consumidor final. Va a comprar el salmón o el camarón o cualquier especie marina porque hay una gran cantidad de estudios que han demostrado que estos alimentos, y especialmente los omega 3 que están contenidos en estos alimentos, son beneficiales a distintos niveles para el consumidor, ya sea en el desarrollo del sistema nervioso, del cerebro, ya sea en nivel de prevención de enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos estudios que sugieren que hay un link entre el consumo de omega 3 y una menor incidencia de ciertos tipos de cáncer o de enfermedades degenerativas, y sabemos desde hace mucho tiempo que ya sea durante el embarazo o en el desarrollo infantil son ciertamente muy, muy importantes. Pero como decía antes, ¿qué es lo que vemos? Si miramos este mapa de aquí, esto es el índice omega 3 en la población mundial. Vemos que en la mayoría de regiones del mundo no llegamos al índice omega 3 que se considera adecuado, que es el color verde. En el resto del mundo, estos niveles son o moderados o claramente inferiores a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, necesitamos comer más pescado, que es esta fuente natural de omega 3, de EPA y de DHA. Y para hacer eso, tenemos que tener en cuenta que la acuicultura está contribuyendo a la salud global. Es decir, que aquí, cuando tenemos esta cartografía del índice omega 3, todo esto está relacionado directamente con una mayor incidencia de ciertas enfermedades, especialmente las enfermedades cardiovasculares. Sí. Esther, só um comentário. Sí. Acá é interessante dizer que também, quando vemos a imagem do globo, não, países que têm maior consumo de pescado também são relacionados com maior expectativa de vida, correto? E se isso também pode ser, de certa maneira, atribuído aqui a uma maior quantidade de consumo de ômega 3, ¿no? De EPA y DHA. Sí, cada vez hay más estudios que demuestran este vínculo, ¿no? Los omega 3, y quizás puedo poner esta slide. Vemos que ya sea el EPA, el DHA, y vamos a ver que no funcionan de la misma manera a nivel metabólico, ya sean los animales o en el consumidor final, tienen una serie de beneficios a distintos niveles. Y que ese consumo es importante durante todo el ciclo. Es decir, que durante el embarazo en niños pequeños, los omega 3 van a ser muy importantes para un buen desarrollo cognitivo. Cuando estamos hacia edades más senior, digamos, esos omega 3 son importantes, como decía antes, para la prevención de ciertas enfermedades degenerativas. Hay algunos estudios que incluso sugieren un vínculo entre menor incidencia de Alzheimer y mayor consumo de pescado. O sea que ya no es solo la expectativa de vida, sino también la calidad de vida que tienes en ciertos rangos de edad. No sé si queda claro la explicación. Perfecto.
bien. Otra cosa que quería comentar es que no podemos reducir todo esto a los omega 3. Tenemos que ponerlo en el mismo contexto con los omega 6. ¿Y por qué digo eso? Porque en la dieta occidental hay un gran consumo de omega 6 y lo que necesitan todos los organismos es tener un equilibrio entre los omega 3 y los omega 6. Los dos son importantes, pero con la dieta occidental lo que hacemos es aumentar muchísimo el nivel de omega 3 y además estamos disminuyendo muchísimo el nivel de omega 3, con lo cual la diferencia para conseguir ese equilibrio es mayor. Lo que tenemos que tener claro es que es muy difícil cambiar los hábitos, con lo cual yo creo que será muy difícil reducir de nuevo el nivel de omega 6, por lo menos hasta cuando lo estaba en un principio hace 50 años. Pero lo que sí podemos hacer, y lo podemos hacer desde la industria en la que trabajamos, es aumentar la ingesta de omega 3 del consumidor, ya sea educándolo, diciéndole los beneficios que tienen esos omega 3 o también aumentar por una misma porción la cantidad de omega 3 que ingiere. Como decía antes, hemos visto que el nivel de EPA y DHA en el filete de salmón ha disminuido de 50% y la tendencia es que siga a la baja. Aquí se abre un gran espacio en el que podemos no solo conseguir mantener los niveles que tenemos ahora, pero incluso pensar en recuperar los niveles que había hace 10 o 15 años. Y eso tiene un impacto directo en la salud, ya no solo de los animales que estamos cultivando, pero también en el consumidor final. Y eso es importantísimo. Otra cosa que hizo Veramaris es hacer un estudio en consumidores de varios países para saber si comulgaban con esta filosofía, digamos, porque en muchos casos es más una filosofía que algo que se puede, que es tangible al final, ¿no? Y entonces vimos que hay una gran parte de consumidores que están de acuerdo, por lo menos en principio, en pagar más por una acuicultura que sea más responsable, más respetuosa con el medio ambiente, que tenga una serie de etiquetas que indican esta sostenibilidad del alimento que están comprando y aparte de eso también que tengan mayor contenido de omega 3 porque como decía son consumidores que en general ya saben que hay ese beneficio para su salud ligado al contenido de omega 3 del pescado. Y otro de los estudios que se hizo era también en relación a la utilización de organismos genéticamente modificados. Sabemos que hay una tendencia en el mercado a aumentar ese tipo de alimentos, ya sea desde un punto de vista vegetal o también en el mundo animal. Y en un estudio que se hizo en ciertos países, tienen aquí la lista en distintos colores, los consumidores están alerta de la utilización de esos organismos genéticamente modificados y en una mayoría de casos intentan evitar esos organismos. O sea que estamos entrando en una dinámica que el consumidor tiende a ser muy responsable, muy consciente de lo que come, quiere un beneficio para la salud, pero también va más allá y, como decía, comulga desde un punto de vista filosófico, ¿no? Desde este medio ambiente, la sostenibilidad, no utilizar demasiados recursos marinos. O sea que eso también es interesante para la industria en la que trabajamos. Desde un punto de vista del animal, sabemos que los peces necesitan estos omega 3. Tenemos también distintas especies de peces, con lo cual no todos los peces van a tener los mismos requerimientos. Y cuando hablamos de estas alternativas al fish oil,
estas nuevas fuentes de EPA y DHA, podemos tener distintas estrategias. La salmonicultura fue un poco la industria que fue precursora, pero desde un punto de vista de necesidad. Querían encontrar alternativas al fish oil. Por un lado, por esta dificultad de sourcing, de encontrar fish oil, sobre todo si pensamos en el crecimiento de la acuicultura en los años que vienen, pero también desde un punto de vista medioambiental, para evitar que se considere la salmonicultura como una industria que está acabando con los recursos marinos. En el camarón también podemos tener esta idea, es decir, utilizar estas alternativas para disminuir el contenido de aceite de pescado de las dietas, pero también podemos pensar en estos alimentos premium, ¿no? Si estamos dando altos niveles de EPA y DHA a los animales y sabemos que lo que consumen los animales se refleja en el músculo, podemos pensar en una manera de comercializar el camarón de manera premium, diciendo que hay una ingesta superior a la normal en términos de omega 3 para el consumidor. Y otra manera de pensar en ello es en las especies de agua dulce, en esas especies que generalmente tienen menos valor económico porque no tienen esos beneficios asociados al EPA y al DHA. También podemos pensar en incluir un poco de estas alternativas en la dieta para que el músculo que va a consumir el consumidor en el filete, en el producto final, tenga ese valor añadido, esa fuente de omega 3 que no tendría si utilizara tilapias o pangasios, que no son fuentes ricas o las fuentes primarias de EPA y DHA. Cuando hablamos de requerimientos, la foto aquí se complica un poquito más. En regla general, sabemos que tenemos unos requerimientos para cada una de las especies en las que van a tener suficiente EPA y suficiente DHA para crecer normalmente y tener unas funciones fisiológicas correctas en condiciones normales. Sabemos que si en la dieta no le suministramos estos niveles mínimos de EPA y DHA, habrá unas deficiencias que van a traducirse con menor crecimiento, mayor sensibilidad a ciertas enfermedades, por ejemplo. Hay una serie de problemas en el intestino, en el desarrollo de las vértebras que han sido descritos. Pero si tenemos estos requerimientos cubiertos en condiciones normales y entramos en una situación que es un challenge, ya sea por una enfermedad, porque tenemos manipulaciones, por las condiciones de cultivo de alta densidad, porque hay temperaturas muy elevadas o temperaturas muy bajas, entonces tenemos que revisar esos niveles de EPA y DHA, porque voy a hablar un poquillo de eso. En condiciones, se ha demostrado que altos niveles de EPA y DHA en condiciones estresantes son beneficiosos para los animales. Cuando decía que se complica un poco más, es siempre algo que está muy ligado a la acuicultura. No trabajamos con una especie. Trabajamos con un montón de especies que son cultivadas en sistemas diferentes, en condiciones de temperatura diferentes, que tienen condiciones del tracto gastrointestinal muy diferentes. Entonces, para contestar a cada una de las preguntas, ¿cuál es el requerimiento de EPA y DHA? Tenemos que ir especie por especie. Y ahí es donde se complica un poco la cosa. Entonces, nosotros hemos hecho una colaboración con distintos consultores para poder mapear, digamos, un poco lo que se sabe y lo que se necesita descubrir todavía en relación a los requerimientos de EPA y DHA en las distintas especies que son de interés para el cultivo acuícola. Como decía, el salmón es el instigador de toda esta búsqueda
Y ahí, de ahí que tenga yo mi primera slide con distintas especies de salmónidos. Cuando analizamos lo que se necesita en términos de requirement, vais a ver ahí en amarillo está lo que se ha definido en condiciones de laboratorio. En azul tienen lo que se utiliza generalmente o lo que nosotros, las informaciones a las que tenemos acceso del uso comercial en términos de EPA y DHA en las dietas. Y luego tenemos el verde, que son estas condiciones de challenge de las que estaba hablando antes. Aquí, a pesar de haber dicho que el salmón es una de las especies que tiene mayor interés en el uso de estas fuentes, aún así hay una serie de puntos de interrogación. Es decir, no tenemos claro cuánto tenemos que aumentar en términos de EPA y DHA para cubrir los requerimientos de estas distintas especies. Un estudio reciente que seguramente deben estar, mucha gente debe conocer, es un estudio que presentó Nofima el año pasado en Aquanor, en el que se demostraba que la utilización de altos niveles de EPA y DHA en la dieta de salmón estaba relacionado con un gran número de beneficios. En este estudio había 4 dietas distintas, una con 1% de EPA y DHA en la dieta y la dieta con mayor concentración estaba a 3,5%. Con esta dieta a 3,5% de EPA y DHA, lo que es superior a los estándares normales en Noruega y en Chile, casi el doble de lo que se utiliza en algunas industrias, había mayor peso medio, menor mortalidad, evaluaron los índices de bienestar interno y externo, había mejor pigmentación, menos melanosis y una menor incidencia de drip loss, de pérdidas de agua. Con lo cual, se está yendo poco a poco a estudiar estos beneficios, pero sabemos que todavía queda mucho por hacer. Cuando pensamos en especies marinas, aquí un ejemplo de la dorada y la lubina, otra vez lo mismo. Tenemos estudios en condiciones de laboratorio, sabemos lo que se utiliza a nivel comercial, pero cuando estamos en esta situación de no normalidad, queda mucho por hacer. O sea que tenemos que ser mucho más activos en este campo y saber cuáles son los beneficios a corto y largo término cuando estamos utilizando mayores niveles de EPA y DHA. Existen ciertos estudios en la literatura, es lo que está escrito aquí a la derecha, que han explicado que hay beneficios en el crecimiento, en mayor contenido de omega 3 en el filete, una mejor inmunidad, sobre todo en temas de desarrollo larvario y producción y reproducción. Sabemos que los omega 3 son muy importantes y todo esto está descrito, pero no de manera consistente. Y la consistencia es lo que falta, aumentar el número de estudios, estandarizar las dietas, tener algo que sea sólido y aplicable a la mayoría de condiciones que encontramos en cultivo. Otro ejemplo que tenemos aquí, similar, sin mucha información en condiciones de challenge, para barramundi y para kingfish, y similar para camarón. Sabemos que los requerimientos en monodón son mayores que en banamey, pero también una falta de información en condiciones de challenge. La mayoría de literatura sugiere también que cuando estamos aumentando los niveles de grasa de la dieta, eso tiene que ir ligado a un aumento de los niveles de EPA y DHA. Y de nuevo hay estudios varios que indican estos beneficios de los altos niveles, pero sin una consistencia que nos permita dar una recomendación de qué nivel es el ideal en unas condiciones concretas de cultivo.
Esther? ¿Sí? Sim. Estão chegando várias perguntas interessantes acá e nesse momento eu creio que hablaste de camarão. Acabei de adereçar a doutora Maria Teresa Viana pergunta, no caso do camarão, como podemos resolver seu requerimento de colesterol e que é obtenido generalmente do aceite de pescado, não? Existe alguma forma de atender esse requerimento, no caso, quando há reemplazo do aceite de pescado? No, tenemos que pensar de manera global. O sea, lo que estamos proponiendo ahora son alternativas para el EPA y en DHA. Está claro que estos son una fuente de omega 3, pero tenemos que tener, como decía antes, una visión global. Sabemos que ciertos componentes del fish oil no están en estas nuevas alternativas. Podemos hablar aquí de colesterol o de otras vitaminas, etcétera, que tenemos que tener en mente que hay que adaptar la fórmula en el caso del camarón, pero también en el caso de todas las otras especies. Tenemos que adaptar la fórmula. Estamos sacando el fish oil, estamos poniendo una alternativa de omega 3, pero nuestra fórmula tiene que ser consistente y cubrir todos los otros requerimientos nutricionales. O sea, no estamos aquí diciendo que podemos hacer, saco uno y meto otro y ya lo hemos solucionado todo. Tenemos que tener esta perspectiva global, evidentemente, para seguir cubriendo los requerimientos en minerales, en vitaminas, en colesterol y en todos los demás componentes que son necesarios. Totalmente de acuerdo. Perfecto, de acuerdo. Yo quería aprovechar una segunda pregunta que está buena también, es del requerimiento de provisión del EPA y DHA en esas especies, ¿no? Si hay alguna correlación o corrección por digestibilidad, ¿no? De este requerimiento de EPA y DHA. La digestibilidad de los ácidos grasos en general, de la grasa total de la dieta y también de los ácidos grasos es muy elevada. Tenemos algunos estudios en los que utilizando ya sea el aceite de pescado, ya sea el aceite de alga que tiene Veramaris, estamos por encima del 99% de digestibilidad individual, ya sea del EPA o del DHA, y no hemos visto ninguna diferencia significativa en ninguno de los estudios, en ninguna de las especies. Ahí lo comprobamos porque literatura previa, especialmente cuando se utilizan aceites vegetales, han demostrado una menor digestibilidad del DHA especialmente en estas dietas vegetales o con aceites vegetales. Es verdad porque cambiamos enormemente el perfil de ácidos grasos de la dieta. En el caso de estas alternativas, en general, el perfil es mantenido grosso modo y cambiamos solo la fuente de EPA y DHA, con lo cual la incidencia es mucho menor y nunca hemos encontrado diferencias significativas en digestibilidad. Y repito, digestibilidades altísimas en todos los experimentos, a 99% la mayoría. Perfecto, gracias. ¿Sigo? Sí, por favor. A ver, no sé si puedo ahí. Tengo una animación que no funciona. Ahí, vamos. Esto es otra manera de visualizar lo que estaba explicando ahora de manera un poquito más didáctica. Sí, se ve. A ver, utilizaremos otra especie. Ahí. La slide de salmón no funciona, pero podemos utilizar perfectamente esta de aquí. Es lo que sabemos en términos de especies marinas. Lo que decía antes, estas últimas gráficas que he mostrado traducidas a algo más visual, ¿no? Y sabemos que para ciertas especies tenemos ese rango en el que estamos en condiciones de déficit o por lo menos en condiciones subóptimas. Tenemos un rango que sabemos que cubre las necesidades cuando estamos en condiciones normales. Generalmente los alimentos comerciales, especialmente para las especies marinas, están en ese ámbito.
pero nos queda ese punto de interrogación cuando nos encontramos en condiciones de challenge, ¿no? Que tenemos una cierta cantidad de EPA y DHA, pero que igual esta cantidad no cubre las necesidades de los animales. Para explicar un poco más los beneficios del EPA y el DHA, es decir, no solo se van a acumular en el filete, sino que hay una serie de beneficios desde un punto de vista fisiológico, ¿no? Solo para recordar un poco cómo funciona, voy a intentar poner toda la animación de golpe, pero no funciona. No sé si me podéis ayudar, Tiago o Eduardo, para que pase la animación. Ahí, ya. Perfecto. Ahí está. Gracias. Como decía, tenemos una serie de ácidos grasos omega 3. Tenemos precursores vegetales, el ácido linoleico, y en algunas especies, especialmente las especies de agua dulce, este precursor de 18 carbonos puede desaturarse y elongarse para conseguir EPA y DHA. El EPA y el DHA se pueden conseguir directamente de fuentes marinas y tenemos una vía similar en el caso de los omega 6. Tenemos ese precursor, el ácido linoleico, que va a elongarse y desaturarse en algunos casos hasta conseguir el ácido araquidónico, pero este ácido araquidónico podemos recibirlo directamente de fuentes animales o fuentes microbianas. Hablaba antes del balance entre omega 3 y omega 6, que es importante especialmente cuando vemos este esquema, porque los omega 3 y 6 comparten los enzimas de estas vías metabólicas. Con lo cual, si tenemos mucho omega 6, lo que va a hacer es capturar todas estas enzimas y estas enzimas no van a poder trabajar para la elongación y desaturación de la parte de omega 3. Estas moléculas, el ácido pues EPA, el DHA y el ácido araquidónico, además van a ser convertidos en principios activos, en otras moléculas que tienen un efecto, como decía antes, a nivel de la inmunología. ¿Sigo? Acá, Esther, hay una pregunta, ¿no? Perdón. ¿Cuál es la relación entre omega 3 y omega 6 recomendada, ¿no? Esa yo creo que es una duda que muchas personas tienen. Sí, la relación omega 3-omega 6 es una pregunta bastante difícil. Lo que intentamos hacer, por lo menos en nuestras dietas, es mantener la relación omega 3-omega 6 que tenemos en las dietas con ingredientes marinos clásicos. Es una respuesta bastante fácil, pero no hay una respuesta que sirva para todas las especies y para todos los estados de desarrollo. Con lo cual, la idea detrás es muy simplista, es lo que el animal está acostumbrado a recibir y para lo que ha evolucionado en una dieta natural, es lo que deberíamos tener en las dietas que les estamos dando en acuicultura. ¿Responde a la pregunta sin dar un número? Sí, hace sentido, ¿no? Es intentar replicar lo que es la alimentación natural del animal, intentar replicar la misma relación. Exactamente, sabemos que depende de los estados de desarrollo. Por ejemplo, tenemos más o menos grasas, estamos utilizando más o menos fuentes marinas. Mi idea es, si estamos cambiando un aceite de pescado que tiene muchísimo omega 3 con dietas vegetales que tienen solo omega 6, vamos a tener un problema. Mi recomendación es siempre intentar tener un referente. Lo que teníamos en acuicultura hace 15, 20 años, que era más basado en ingredientes marinos, o sea, mimetizando más lo que históricamente han comido los animales, y intentar replicar esto para cada una de las especies en estas nuevas dietas que estamos haciendo o que estamos formulando. Y no estoy diciendo aquí, igual tampoco,
poner todo en EPA y DHA porque hay que encontrar un equilibrio de nuevo. Sabemos que podemos aumentar y tener beneficios, pero en algún punto también tenemos que pensar en alternativas vegetales que tienen muchos omega 3, por ejemplo. Hablo del flaxseed o de la camelina, que son ingredientes súper importantes para hacer un blend vegetal y tener aún así los omega 3 compensados, no utilizar esas fuentes solo para aumentar el nivel de omega 6. ¿Sí? Muy bien, gracias. Perfecto. Decía, tenemos este EPA y DHA que tenemos que tener en mente que son entidades distintas y este es uno de los problemas con los que nos hemos encontrado muchas veces a nivel de información. Es decir, antes teníamos el fish oil nos aportaba EPA y DHA y nadie se había cuestionado cuánto EPA necesitábamos y cuánto DHA necesitábamos, porque teníamos los dos, era como un pack que venía en el fish oil. Ahora nos estamos encontrando en una situación nueva en la que necesitamos alternativas. Y no es fácil encontrar fuentes que tengan EPA y DHA al mismo tiempo, pero tenemos que tener en mente que necesitamos un mínimo de cada uno de ellos para que el animal continúe teniendo este balance. Decía antes que estos ácidos grasos van a desarrollarse en otras moléculas. El EPA va a ser precursor de prostaglandinas y leucotrienos. En DHA, maresinas y protectinas, que tienen funciones y roles distintos en el animal. Todos estos eicosanoides que se derivan del EPA y en DHA tienen una capacidad proinflamatoria muy baja que van a contrarrestar el efecto de los eicosanoides, de las prostaglandinas de la serie 2 que van a formarse a partir del ácido araquidónico. De nuevo este balance, ¿no?, entre los omega 3 y los omega 6 para conseguir que también desde un punto de vista antiinflamatorio y de inmunidad tengamos ese balance. Y para esquematizarlo un poco más, intenté hacer este esquema, es adaptado de un artículo de nutrición humana, pero básicamente sabemos que tenemos este EPA y DHA que van a tener una serie de reacciones en cascada que van a traducirse al final en una serie de respuestas a nivel celular y a nivel de los órganos que van a darnos en última instancia una mejor salud y una mejor incidencia de enfermedades. El ácido araquidónico es importante, es esta flecha de aquí, es también sustrato de eicosanoides y resolvinas, tenemos que tenerlo en cuenta. Pero cuando tenemos niveles muy altos de omega 6, incluyendo el ácido araquidónico, este puede ser perjudicial porque va a crear un ambiente oxidativo para las células. Y estos cambios en el estado oxidativo van a tener una implicación a todos los niveles en el animal, que van desde el estado a un estrés oxidativo que puede desembocar en una menor calidad de producto porque tenemos niveles de ácido mandonaído muy altos en el filete, que puede tener una repercusión también en el crecimiento y en la pigmentación. Y eso tenemos que integrarlo y ver esa foto global. Otro punto importante en el que intervienen especialmente los ácidos grasos omega 3 es en la cicatrización, en el wound healing. Sabemos que tenemos una parte inflamatoria que está dirigida básicamente por los macrófagos de tipo 1 y para que haya una reabsorción, una cicatrización, tenemos que hacer un cambio y pasar a un estado resolutivo que está liderado por los macrófagos de tipo 2. Sabemos que para pasar de un estado a otro hay una serie de señales bioquímicas que pasan para hacer esa diferenciación y sabemos que estos cambios están relacionados con la presencia de eicosanoides derivados ya sea del EPA y del DHA y también necesitamos que haya un poquito de ácido araquidónico para que haya
de nuevo, este equilibrio entre las dos vías, la 3 y la 6. Vamos ya a este punto, o sea, necesitamos alternativas. Yo creo que ya no es una cuestión, es un hecho. Necesitamos encontrar algo que sirva como fuente de EPA y DHA para permitir este crecimiento de la agricultura. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que debemos hacer eso preservando también el medio ambiente. En el caso de Veramaris, hemos calculado que una tonelada de producto equivale a 60 tonas de peces de captura, cosa que es muy importante. Hay un montón de alternativas en el mercado o alternativas que sabemos que van a llegar pronto en el mercado. Esto es solo una slide recapitulativa. Sabemos que hay un montón de fuentes distintas. Vamos a tener alternativas EPA de omega 3, digamos, que han sido creadas a través de cultivos genéticamente modificados. Tenemos las biomasas de alga. Tenemos este aceite de alga que está producido por fermentación, que es muy rico en EPA y DHA. Y aquí puse en medio el fish oil y podemos ver que cada uno de estos productos tiene ya un origen distinto, pero también una composición distinta, ya sea en el contenido total de omega 3 y ya sea en el balance que hay entre EPA y DHA. Y ahí vamos. Voy a explicarles un poco un overview un poco de los resultados que tenemos con este producto. Eduardo, no sé si querías pasar antes en vídeo. Aquaculture produces more fish for human consumption than all wild seafood catch. Just like people, fish need to consume omega-3 fatty acids found in fish oil. Healthier fish means healthier people. This is particularly true for salmon. In current aquaculture practice, algae is eaten by plankton, which are eaten by small fish that are then caught and turned into fish oil for the salmon to eat. However, this process consumes 75% of the world's finite fish oil resources, and 50% of that amount is consumed by salmon aquaculture, which may become unsustainable as global population continues to grow. DSM and Evonik have found a better way. By providing the omega-3 fatty acids directly from natural marine algae, we no longer need to deplete the ocean for aquaculture. Marine algae are nature's source of the key ingredients of fish oil, namely EPA and DHA. This concentrated algae oil is the healthiest and most sustainable source of omega-3 fatty acids for salmon. People expect salmon to be a rich, safe, and reliable source of omega-3s to support our brain, heart, and eye health. Our technology will enable the global aquaculture industry to meet the increased demand for fish and grow sustainably. Omega-3 from natural marine algae by Veramaris. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Pues eso, solo para finalizar, un poco la parte científica de lo que hemos hecho con Veramaris, ¿no? Como presentación del producto es que tenemos un aceite producido por fermentación que no es OGM y que no tiene ningún tipo de contaminantes. Esto es un beneficio en relación con la utilización del fish oil, que nos puede incrementar el nivel de dioxinas y PCBs en el producto final. Como decía antes, tiene una gran concentración de omega 3. La suma de EPA y DHA es mayor al 50% del producto y tiene la combinación de los dos omega 3 de interés, el EPA y el DHA. Además de eso, si miramos de una manera más global, tiene también una pequeña parte de EPA y también proporciona un poco de ácido araquidónico, lo que decía antes, que tenemos que encontrar este pequeño balance, y es bastante rico en grasas saturadas, lo que nos es beneficioso también desde un
punto de vista del producto final, ¿no? Sabemos que nos previene el leakage en los pellets. Y solo para explicar un poco lo que hemos hecho desde un punto de vista de investigación y de desarrollo, hemos hecho bastantes ensayos, sobre todo en salmónidos, porque, como decía y he repetido varias veces, es la industria que ha dirigido un poco esta demanda. Empezamos de manera muy básica, ¿no? Mirando la calidad del producto, qué le pasa al pellet cuando utilizamos el aceite de alga, el Veramaris, en lugar del fish oil, y vimos que no había ninguna incidencia en los distintos parámetros de calidad de los pellets. Hicimos también varios ensayos de palatabilidad, porque la pregunta que teníamos es si estamos sacando todo el fish oil de la dieta, por ejemplo, es que los animales van a comerlo de la misma manera, es que vamos a tener problemas de palatabilidad o de atractabilidad en ese ambiente. Y los resultados siempre han sido positivos en ese caso. Hicimos lo que llamamos un tolerance trial, que es alimentamos los animales durante 3 meses con dosis bastante altas de aceite de alga y observamos al final que no había ninguna diferencia en el crecimiento después de 3 meses de alimentación. Hicimos también una serie de análisis veterinarios para constatar que era inocuo para los animales, incluso si utilizábamos concentraciones más elevadas. De la misma manera, la pregunta que había antes sobre la digestibilidad no se ve muy bien aquí. Es la gráfica que está abajo a la derecha. La barra gris es el control. Las 3 barras de la derecha son distintos niveles de inclusión de Veramaris y hay el estudio de la digestibilidad del EPA, del DHA, de los omega 3 y de la suma de EPA y de DHA. No había diferencias significativas, salvo en esta segunda barra, y la segunda barra corresponde a una dieta que no tenía omega 3, es decir, que estaba formulada solo con ingredientes, con aceites vegetales. O sea que volvemos un poco a esta discusión que había antes. Otra cosa que hicimos es mirar la deposición en el filete, pregunta básica, si estamos reemplazando el aceite de pescado por otra fuente de EPA y DHA. Estos EPA y DHA van a encontrarse también en el filete de los animales. La respuesta es sí. Y la segunda pregunta era, si utilizamos un nivel de EPA y DHA que es muy superior al que encontramos en los alimentos comerciales hoy en día, estamos consiguiendo aumentar la deposición en el filete, ir hacia ese alimento premium de mayor calidad nutricional para el consumidor, y la respuesta de nuevo es sí. Podemos pensar en recuperar los niveles de EPA y DHA que teníamos en los años 2000 en el filete utilizando estas alternativas. Resultados similares en camarón. En camarón seguimos trabajando, no tenemos todavía esa visión global, esa foto general, pero de manera similar vemos que no hay diferencias en la ingesta, en el crecimiento, no tenemos diferencias significativas o una disminución de la supervivencia cuando estamos trabajando con camarón. La calidad final del producto se mantiene. Y uno de los últimos experimentos que se han publicado con Veramaris es un ensayo en el que se utilizaban dietas alternativas sin ingredientes marinos, y en ese caso la dieta formulada con Veramaris fue la que tuvo mejores resultados. Y solo para acabar, decir que seguimos trabajando, ya sea en el ámbito de establecer estas evidencias en términos de requerimientos para el EPA y para el DHA, y también continuar desarrollando evidencias en otras especies. Hemos trabajado en salmón y shrimp, pero tenemos ensayos ya terminados en dorada y en yellowtail, y estamos empezando a trabajar también con otras especies. Y creo que esta era
casi mi última diapositiva, a modo de conclusión, decir que la acuicultura tiene un excelente futuro. Tenemos que ser conscientes que el paisaje ha cambiado, pero que tenemos lo que necesitamos para poder permitir que la acuicultura siga creciendo y que tenemos las alternativas que nos permiten seguir produciendo productos de calidad. Que los peces crezcan bien, que no tengamos enfermedades o que eso no se convierta en un problema y que sean de una buena calidad para el consumidor final, que, como decía al principio de la charla, cada vez es más consciente de los beneficios y de cómo estamos creando esos productos que él va a comprar. Y ahora creo que sí, con esta he acabado. Muchas gracias, Esther. Abrimos agora a sessão de perguntas e respostas. É fantástica apresentação, realmente muito interessante o que han hecho com o Veramaris, todo o desenvolvimento que estão fazendo, e se vê que aún é trabalho que vai dar muito mais frutos, não? É super interessante e se vê aqui por o número de perguntas que estamos recebendo, como genera interesse, não? Então, destacamos aqui algumas perguntas, não? Eu queria começar com uma que diz qual é a eficiência de retenção em porcentagem de LEPA e DHA em el salmão inteiro e en el filete. Se tem informação que pueda aclarar isso, não? Sobre eficiência de retenção. Estamos trabajando en ello específicamente con nuestro producto. Los datos que existen en literatura dependen mucho de la persona con la que se hable. Algunos resultados de Nofima hablan del 40-50%, algunos productores nos dicen que más, otros nos dicen que menos. Es una de nuestras vías de investigación, conseguir tener un modelo fiable que nos pueda predecir con un peso inicial de animal, con un tiempo de alimentación y con una dieta concreta, cuánto EPA y DHA vamos a encontrar en el filete, es decir, conseguir exactamente monitorizar esta retención. En términos generales, la mayoría de gente utiliza 50%, grosso modo. Ok, então seria algo similar a lo que tem agora as dietas tradicionais que usam aceite de pescado, não? Exacto. Perfeito, perfeito. Bien. Uma outra pergunta acá é se esse ômega 3, não, a fonte de EPA, DHA, como ela responde durante o processo de fabricação do alimento, que se há perdas, se há danos, e nesse sentido, como se comporta esse ingrediente, o aceite de algas, quando incluído na fórmula, durante o processo de fabricação. Funciona de manera muy similar al aceite de pescado, es decir, que está formulado con antioxidantes que evitan que se deteriore durante el transporte o durante el almacenamiento, y luego para la aplicación es exactamente igual que lo que hacemos con un coating, con un fish oil. Sin ningún tipo de pérdida a nivel de EPA y DHA. Es decir, que no tenemos que hacer una dosis superior para recuperar algo. Es exactamente igual. Lo que ponemos en la dieta de manera teórica es lo que encontramos en el alimento. De acuerdo, muy bien. Entonces, aquí otra pregunta nos dice ¿qué opinas sobre el fuerte uso de fuentes marinas en los estágios de agua dulce en salmón? Se há aqui alguma opinião personal sobre isso, seria mais nesse sentido, não? Sí, mi opinión personal es que va a tener un beneficio ligado un poco a lo que estaba comentado antes de altos niveles de omega 3 relacionados con una mayor robustez del animal. Para mí el hecho de tener esos animales en agua dulce que luego van a ser transferidos al mar
para mí es un beneficio desde todos los puntos de vista. También estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Ver en ciertos estadios, que para mí eso es un challenge, ¿no? Es lo que decíamos antes. El animal va a estar sometido a una serie de estreses fisiológicos con los que tiene que lidiar y continuar creciendo y adaptándose de nuevo a esta nueva condición. Todo lo que desde un punto de vista de bienestar inmunológico puede aportarle, para mí es un beneficio. Como decía, estamos investigando un poco en ese sentido. Excelente. Acá existem perguntas, às vezes, similares. Vou tentar mesclar duas acá, não? O azeite Veramaris, ele é exclusivamente de microalgas, perguntam, não? Ou se contém algum outro ingrediente? Essa pergunta é relativa ao contenido de ARA. E acá também há uma pergunta sobre o antioxidante, não? Que se incorpora para proteger o produto. Vale. La producción es natural, es solo una alga heterotrófica que se produce en fermentación y que fue aislada de la naturaleza. O sea, había un banco, esa microalga estaba ahí, fue seleccionada por una serie de beneficios porque tenía una combinación que nos parecía de ácidos omega 3, incluyendo esa pequeña producción de ácido araquidónico que nos parecía adecuada, como decía antes, desde un punto de vista de la necesidad nutricional de los animales. Y desde la segunda parte de la pregunta era antioxidantes. Si no me equivoco, sí. No es mi parte la formulación, creo que es una mezcla de antioxidantes naturales. Muy bien, muy bien. Muy bien, existem aqui duas perguntas sobre requerimento nutricional em trucha, não? Requerimento de ômega 3 nas dietas de trucha a mais de 1%, se é esse o valor. E aqui também quedou uma observação sobre se poderíamos ver também, aqui Eduardo nos poderia ajudar, o requerimento de ômegas 3 en la diapositiva que muestra el requerimiento de salmón. Sí, el requerimiento de omega 3 en salmón es una pena porque voy a intentar poner otra vez la diapositiva que tenía esas flechitas que no me funcionó bien. A ver si la encuentro, a ver si ahora por casualidad funcionara. Sí, no sé si Eduardo puedes ayudarme con la animación quizás. No funciona esto. Ningún problema. La parte de arriba es en salmón. Lo que sabemos de la literatura en salmónidos en general es que entre el 1 y el 2% en condiciones que consideramos normales, que cada día son más difíciles de definir esas condiciones normales, estaríamos cubriendo los requerimientos. Sabemos por la industria se mueve un poco por debajo del 2%, cada vez yendo un poco más arriba, hasta en 2,2-2,4% de la dieta, cubriendo ya un poco esta gama de condiciones que son un poco de challenge. También tenemos que comparar siempre la industria de Noruega, que siempre está un poco más arriba en términos de contenido de EPA y DHA, y la industria de Chile, por ejemplo. Los últimos estudios decían, la última literatura ha establecido el requerimiento para salmón en 1,7% de la dieta, lo que equivale más o menos a 7% de lo que sería el contenido total de ácidos grasos. Todo se va moviendo hacia arriba. Yo creo que también está un poco relacionado con las condiciones de cultivo complicadas que se van creando, ¿no? Tenemos episodios de sea lice, si tenemos muchos sea lice tenemos muchos tratamientos. Cuando más tratamientos tenemos, más necesidad tenemos de tener los animales tienen mucho estrés, con lo cual si tienen mayores niveles de EPA y DHA, pues van a responder mejor
esas condiciones un poco agresivas. No sé si eso responde a la pregunta. Acredito que sí. Aqui há uma que sigue, que eu creio que já é uma continuação aqui dessa pergunta relacionada com a pigmentação nas truchas. Então, em dietas para truchas pigmentadas se usa bastante azeite. E se um alto valor de ácido araquidônico pode afetar a pigmentação, e se nível mais elevado de EPA e DHA pode ser uma solução para contrarrestar esse ponto da pigmentação de elevada quantidade de ácido araquidônico. Sí, totalmente de acuerdo con esta idea. Sabemos que la pigmentación hoy en día es cada vez más complicada y una de las razones subyacentes a esos problemas de pigmentación está vinculada con la disminución de EPA y DHA en la dieta. Sabemos que el EPA y el DHA son beneficiosos para la pigmentación, ya sea para la deposición de astaxantina o para la disminución de melanosis. El estudio más reciente y más completo es el que comentaba antes de Aquanor, de Nofima, en el que compararon una dieta con hasta 1,7% de EPA y DHA había una cierta pigmentación, y cuando se dobló prácticamente esa cantidad, los beneficios, crecimiento, resistencia a enfermedades, pigmentación también, eran totalmente significativos. Con lo cual, sí, yo creo que aumentar el nivel de EPA y DHA va a tener una mejora en la pigmentación. Perfeito, Esther. Ira, são bastante perguntas e que já em respeito ao tempo, podemos voltar aqui a contestar-lhes por correio e entrar em contato com todas para contestar-lhes, não? Agradecer aqui a participação de todos. Volvemos a ter uma grande quantidade de participantes e agradecer em especial tu aporte, tu participação. Esther, muito interessante o tema e espero possamos tê-la cá uma vez mais, traindo outro tema relevante para a aquacultura. Muitas graças a todos e nos vemos no próximo DSM Aquaculture Webinar. Muchas gracias. Hasta la próxima. The great news about our Veramaris algal oil is actually we have both molecules, EPA and DHA. So not only do we satisfy the health of salmon, but we also ensure that the food is healthy and nutritious and ideal for consumers. Our Veramaris algal oil enables retailers to promote salmon sustainably and to promote a very healthy and nutritious salmon to their consumers. Alger i fôr bruker vi for at dyrehelse og miljø er veldig viktig for oss. Åpen og ærlighet, kvalitet og være fremtidsrettet og kunne produsere bærekraftig er veldig viktig for oss. For us, this is the result of 20 years of innovation, finding a good sustainable source to the omega-3 fatty acids, EPA and DHA. That has been the biggest bottleneck for us, but now we have the solution. Retailers are the key change agents. In fact, they're fundamental. They've understood that consumers want to know where their food is produced, how it's produced, and the nutritional content. And they're the first ones who've understood that consumers want a sustainably sourced salmon, which is highly nutritious and good for them.